Buenos días a todos. Mi grupo está formado por Shirley Samantha Chaca Paredes, Yadira Alessandra Carrillo Mimbela y quien les habla, Narda Alejandra Retamoso Chirinos, y hoy les hablaremos sobre la neurobiología de la risa y el sentido del humor. La risa es un fenómeno biológico que produce cambios transitorios en la expresión facial, propiciados por la contracción de determinados músculos como el cigomático mayor y el orbicular de los párpados, que se acompañan de la emisión de sonidos particulares y variaciones en los movimientos de la respiración producidos por la activación de otros músculos faciales, laríngeos y respiratorios. La risa suele ser una expresión de alegría, pero también tiene otras muchas connotaciones o desencadenantes. Puede ser una situación de humor, un gesto social, un significado de desprecio, burla, puede ser desencadenada por cosquillas o puede ser precipitada por el gas de la risa. La sonrisa podría considerarse como un esbozo de risa, en el que están ausentes el componente respiratorio y las vocalizaciones. En los humanos ya se observan indicios de una sonrisa a las 5 semanas de vida extrauterina y de risa a los 4 meses. La risa no es un patrimonio exclusivo de los homínidos, ya que también está presente en algunos roedores y primates, pero puede afirmarse que cada sujeto se ríe de un modo particular y personal. La neuroanatomía de la risa. Wilson, en 1924, propuso que el centro coordinatorio de las contracciones de los músculos faciales, fonatorios y respiratorios implicados en la risa se localizaban en la protuberancia. Martin, en 1950, postuló que el centro coordinatorio de la risa estaría en el hipotálamo, pero también intervendrían el tálamo, el estriado y el globo pálido. Posteriormente, Poeck señaló que la risa patológica podría ser causada por lesiones conjuntas de la cápsula interna y los ganglios basales, de ambos tractos piramidales de la sustancia negra, del estriado y del hipotálamo. Este centro G-glástico mesencefalopontino activará sincrónicamente los núcleos de los pares craneales que inervan de los músculos implicados y los que determinen los fenómenos vegetativos asociados. El centro G-glástico mesencefalopontino está sometido al influjo de tres sistemas. Un sistema inhibidor que parte de la corteza premotora y motora, pasa por los pedúnculos cerebrales y se sitúa en la porción ventral del tronco cerebral. Un sistema excitator que proviene del córtex prefrontal, del lóbulo temporal basal, del tálamo y los ganglios basales y del hipotálamo. Un sistema modulador que arranca del cerebelo, mantiene conexiones con el sistema límbico, con el córtex premotor y motor, con el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal. El cerebelo, de un modo inconsciente y automático, en base a la información que recibe de los aspectos cognitivos, sociales y emocionales, actuaría como modulador sobre un hipotético umbral de respuesta. En diversos estudios de estimulación de la corteza cerebral se han desencadenado risas al estimular la amígdala, la corteza frontal, las circunvalaciones cingulares anteriores, fusiformes y parahimpocámpicas, y también el hipotálamo. Algunos sujetos parkinsonianos sometidos a estimulación cerebral profunda han presentado crisis de risa. En un sujeto sano, ante una situación emocional de alegría repentina, humor, entre otras emociones, el sistema excitador media la respuesta, mientras que el fallo del sistema inhibidor sería el generador de la risa loca prodrómica. Las hormonas de la felicidad. Las endorfinas. Las endorfinas son sustancias producidas por nuestro cerebro con una estructura muy similar a la de los opioceos, como la morfina, el opio, etc., pero sin sus efectos adversos. Estos químicos naturales actúan como potentes analgésicos y estimulan los centros de placer, creando situaciones satisfactorias que contribuyen a eliminar el malestar. Se producen por múltiples sensaciones, entre las que se encuentran el dolor y el estrés, o cuando sentimos placer, estas sustancias químicas se multiplican. Las endorfinas tienen una vida muy corta, ya que son eliminadas por determinadas enzimas que producen nuestro organismo. Es una medida para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y no ocultar señales de alarma.
La dopamina. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Todos necesitamos un nivel adecuado de este neurotransmisor, pero no solo esto, necesitamos también que se reparta de manera adecuada en nuestro cerebro para poder llevar a cabo un sinfín de funciones. Pero gracias a ella, somos competitivos, creamos un sentido de defensa ante algún peligro y nos motiva a cumplir alguna meta personal. Entre estas cosas, también se considera como el neurotransmisor del placer. Es clave para promover los procesos de seducción, la sexualidad y el deseo. La serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, ya que las bajas cantidades de serotonina podrían causar enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, agresividad, entre otras. También regula el apetito sexual y regula el sueño. La adrenalina. La adrenalina es una hormona neurotransmisora que pertenece al grupo de las catecolaminas. Es segregada por las glándulas suprarrenales ante situaciones de peligro o alerta. La adrenalina es también la responsable de la forma de reaccionar del cuerpo ante momentos inolvidables, como cuando sentimos esas mariposas en el estómago al ver a la persona que nos gusta. En efecto, ese aclaramiento es causado por la segregación de esta hormona. La acetilcolina. La acetilcolina es principalmente vista como un neurotransmisor de tipo excitatorio, pero también puede ejercer una actuación inhibidora dependiendo del tipo de síntesis en la que actúe. Por otro lado, se considera que la acetilcolina es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso y uno de los más comunes, pudiéndose encontrar a lo largo de todo el encéfalo y en el sistema nervioso autónomo. Está relacionada con las funciones cognitivas como el aprender y la memoria. La fenitilamina es un aminoácido esencial que actúa como neurotransmisor. Se trata de un compuesto orgánico que produce el cerebro perteneciente al grupo de las anfetaminas. El enamoramiento podría deberse o iniciarse con esta molécula, que provoca exaltación, alegría y euforia. La noradrenalina. La noradrenalina es una molécula que actúa tanto de hormona como de transmisor, pues es sintetizada por las glándulas suprarrenales y fluye por la sangre modificando la actividad de distintos órganos. Pero también puede ser producida por las neuronas cerebrales, regulando la actividad del sistema nervioso. Se produce cuando hay que activar el cuerpo, agudizar los sentidos y prepararnos para actuar de forma rápida, ya sea para huir o defendernos de aquello que representa una amenaza para nuestra integridad. Cuando estamos ante un peligro, las neuronas las sintetizan y esta molécula contribuye a agudizar los sentidos y potenciar la capacidad de atención. En condiciones normales, la noradrenalina sigue siendo muy importante, pues sus niveles determinan en gran medida nuestro estrés, agresividad, apetito sexual, motivación, estado de ánimo, entre otros. La melatonina es una hormona que se sintetiza a partir del triptófano y que se produce en la glándula pineal. Regula nuestro reloj biológico, estimula la segregación de la hormona del crecimiento y regula nuestro apetito. La risa patológica y el síndrome de incontinencia emocional. Habitualmente la risa es considerada un fenómeno biológico normal y saludable. No obstante, puede constituir un síntoma indicativo de patología cerebral, sobre todo si posee alguna de estas connotaciones. Se presenta sin un estímulo específico o no se relaciona con un cambio afectivo. En las crisis de risa patológica puede observarse una contracción de músculos superciliares y frontales que podrían indicar un intento de control o incluso una combinación de risa y llanto. De acuerdo con su etiopatogenia, los cuadros de risa patológica pueden encuadrarse en dos grandes apartados. El paciente presenta un inmotivo sentimiento de regocijo asociado a otros trastornos del comportamiento, por ejemplo, el síndrome de Angelman, la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la demencia tipo Alzheimer, la enfermedad de Wilson y trastornos conversivos.
También se puede dar por disociación voluntaria emocional que se presenta en muy diversas patologías, como un ictus, esclerosis múltiple, esclerosis lateral aminotrófica, traumatismos, enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, epilepsia con crisis geglásticas, tumores, malformaciones vasculares y cerebelitis. Existen dos tipos de expresión facial, mediadas por sistemas supranucleares que pueden afectarse por separado. Una situación parecida puede observarse en infartos situados en el territorio de la arteria cerebral media izquierda que representan las arterias lenticuloestriadas en lesiones de diversa naturaleza, la sustancia blanca frontoparietal y en lesiones paramedianas pontinas con respecto al tegmento. Furie prodromique o risa prodrómica loca. Es una situación de risa incontrolable y sin motivo desencadenante, que constituye en el primer síntoma de una isquemia cerebral. El primer caso fue descrito por Fer en 1900. Este tipo de risa suele tener un carácter asfixiante que puede durar hasta media hora y seguirse del llanto. Posteriormente aparecen hemiparesis, afasias y otros déficits neurológicos focales. Además de risa y llanto, hay otros síntomas de parálisis pseudolumbar, como disartria, disfagia, debilidad facial bilateral, aumento de reflejo mandibular y debilidad lingual. Este cuadro afecta entre el 11 a 34% de los pacientes con ictus. En la esclerosis múltiple, este síndrome puede llegar a afectar a un 10% de los pacientes que presentan datos de disfunción prefrontal en los estudios neuropsicológicos. En general, los pacientes con esclerosis múltiple y risa loca prodrómica están en fases avanzadas de la enfermedad, pero se han publicado casos puntuales de brotes en fases tempranas, en los que las risas patológicas fueron las manifestaciones predominantes. En la esclerosis lateral aminotrófica también se produce disfunción prefrontal y se afecta casi la mitad de los pacientes. En un estudio más reciente, el mismo grupo se encontró en un porcentaje global de 7,1% de pacientes con risa loca prodrómica y trastornos del movimiento. Una tercera parte de los pacientes con atrofia multisistémica del subtipo cerebeloso presentan risa loca prodrómica. Los tumores suprasensoriales pueden ser causa de la risa patológica por interferencia con los sistemas inhibidores y excitatorios. En cuanto a tumores infrasensoriales, se ha descrito cuadros de risa patológica tanto en tumores intraxiales como extraxiales, particularmente en los situados de la cercanía de la unión pontocerebelosa. Epilepsia gelástica. Es un tipo particular de epilepsia, generalmente sintomática, que cursa con crisis epilépticas cuya expresión clínica principal son ataques de risa, que pueden acompañarse de alteraciones del estado de alerta, automatismos, paseo, micción y trastornos automáticos. La risa puede ser natural y contagiosa o bien maniática y estereotipada. El paciente puede tener sentimientos de regocijo y alegría, sobre todo si el origen es temporal, aunque también algunos pacientes con crisis gelásticas secundarias a amarmotas hipotalámicos han experimentado tales sensaciones positivas. Las localizaciones principales de las crisis gelásticas son el hipotálamo y el polo temporal. También se han descrito en pacientes con focos epilépticos en el hipocampo, el lobo frontal, parieto-occipitales y con descargas difusas. Durante las crisis geglásticas hipotalámicas se ha demostrado hiperperfusión en estudios de tomografía simple por emisión de fotón único y también se ha constatado un incremento de segregación hormonal hipotálamo-hipofisiaria. La estimulación directa del amartoma da lugar a la crisis. La actividad del tumor se extendería rostralmente, excitando así el sistema límbico que generaría las manifestaciones físicas y psicológicas de la crisis de risa. En determinados casos se ha precipitado crisis gelásticas con la administración de ácido valproico y levetiracetam. A continuación veremos una pequeña demostración de un ataque de epilepsia gelástica.
Tratamiento de la risa y el llanto patológico. Se dispone de escasos estudios controlados en los que los fármacos se hayan enfrentado al placebo. Por otra parte, el síndrome de incontinencia emocional ha sido perfilado y cuantificado de un modo no uniforme en las diversas series clínicas y casos asimilados publicados. Pese a estas limitaciones, se puede afirmar que antidepresivos tricíclicos como la nortriptilina y amitriptilina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina e inhibidores de la recaptación de noradrenalina como mirtazapina han resultado eficaces. Tal eficacia se alcanzó con dosis menores a las que se utilizan para tratar la depresión. La eficacia de la medicación con acción serotoninérgica apoyaría la hipótesis de una afección del sistema serotoninérgico en casos de la risa loca prodrómica asociados a ictus. De todos modos, no es infrecuente la coexistencia de depresión e incontinencia emocional, y esto complica la interpretación de los resultados. También se han utilizado levodopa y lemotrigina, una combinación de destrometorfano y quinidina. Ha demostrado mejor cuadro de risa y llanto patológico en pacientes con esclerosis lateral aminotrófica y esclerosis múltiple. Yo Gracias. les voy a exponer sobre la anatomía del sentido del humor. ¿Por qué nos hacen gracia ciertas cosas y otras no? ¿Y qué mecanismos cerebrales desencadenan la risa? La risa es un comportamiento que ha sido analizado por la comunidad científica desde hace décadas. En cambio, el humor nos revela mucho más acerca de cómo nosotros pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Eso quiere decir que el humor es un estado de ánimo y por lo tanto es difícil de poder medirlo. Gracias a las modernas técnicas de neuroimagen, podemos saber que el humor se origina en un área denominada central de detección de errores, donde está localizada casi en el centro del cerebro, justo encima del cuerpo calloso, que conecta los hemisferios izquierdo y derecho, y desde ahí se puede supervisar el resto de las regiones, cada una de las cuales está especializada en una actividad, como por ejemplo la visión o el lenguaje. ¿Dónde se ubica el sentido del humor en el cerebro? Experimento que lo demostró. Como bien sabemos, el hemisferio izquierdo está relacionado con la lógica, la matemática, el lenguaje, lo analítico y lo secuencial. En cambio, el hemisferio derecho está relacionado con la creatividad, la intuición, la música, la imaginación, la meditación y la curación. Entonces, cuando pensamos con perspectiva, nosotros estamos empleando lo que es el hemisferio derecho del cerebro. A finales del año 2000, el radiólogo del Centro Médico de la Universidad de Rochester, Dean Shibata, obtuvo imágenes que situaban el sentido del humor en el lóbulo frontal, mayoritariamente en el hemisferio derecho. Esas imágenes del humor fueron capturadas mediante resonancia magnética de la actividad cerebral de 13 personas mientras leían chistes, escuchaban la risa de otros o veían películas cómicas. ¿Qué resultados se obtuvieron gracias a este experimento? Bueno, cuando los sujetos veían las películas cómicas o leían los chistes, tareas que requieren de una decodificación del estímulo cómico, la actividad cerebral aumentó en el área ventromedial del lóbulo frontal, mientras que cuando los sujetos escuchaban carcajadas y se rieron, la actividad se centró en el área motora anterior suplementaria, una parte del lóbulo frontal relacionada normalmente con la planificación de movimientos complejos y del inicio del habla. También se activó un área importante en la base del cerebro prefrontal, llamada núcleo accumbens, que está implicada en las emociones positivas y en la recompensa. ¿Cómo nosotros podemos potenciar el hemisferio derecho? Actualmente se ha constatado que el humor y la risa se ubican en la corteza prefrontal ventral del hemisferio derecho. ¿Qué es la corteza prefrontal? Es un área que se encuentra muy relacionada con el sistema límbico que se encarga de las respuestas emocionales. Esto es como un centro operativo de las emociones, donde las respuestas que se obtienen incluyen la ansiedad, la repugnancia, el éxtasis, el deleite, el optimismo o la risa, entre otros.
Experimentalmente se ha observado que si se destruye completa o parcialmente el centro de la risa se provoca una inhibición de esta. Esto quiere decir que la ubicación de la risa y el humor en el hemisferio derecho implica el hecho de que las situaciones chistosas que podamos percibir como un todo y nos resulte difícil de analizarlas y explicarlas de una forma lógica despojándolas de su comicidad. Y por otro lado, lo cómico se resiste al análisis. Eso quiere decir que de alguna manera esto se relaciona con que las personas muy analíticas, lógicas o racionales puedan experimentar dificultad para poder disfrutar de los placeres de la risa y la alegría. Gracias. Bueno, voy a empezar explicando sobre la neurobiología de la risa. Esto ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos. Las nuevas técnicas de imágenes cerebrales nos permiten saber cómo procesa en el cerebro el sentido del humor. Las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, mientras diversos voluntarios leen o escuchan un chiste, mientras que para entenderlo activamos las mismas que utilizamos para procesar el lenguaje. En el proceso completo intervienen las tres capas del cerebro. Por una parte, usamos algunas áreas de la corteza cerebral para procesar las palabras recibidas y damos cuenta de que lo escuchado o leído no tiene sentido y por otra parte, utilizamos la zona en la que se activa una emoción placentera ante lo absurdo. Bueno, finalmente, para que se produzca la carcajada y la alegría, utilizamos la tercera capa del cerebro. El sentido del humor requiere una mente ágil y flexible, ya que los procesos de entender el chiste encontrado divertido y sin reírse se sincronizan muy rápido. En primer lugar, escuchamos o leemos las palabras. Inmediatamente nuestros receptores de la vista o el oído envían los datos al cerebro. En este momento, el hemisferio cerebral izquierdo comienza a ordenar los datos recibidos. Tratamos de acertar el lógico de la historia. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho, lo que nos permite imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender este absurdo, utilizaremos unas zonas que estén implicadas en el proceso del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo recibido, o bueno, lo que recibimos al inicio de la historia, y detectar después la incongruencia propia del chiste. Gracias.